Cuando supe que estaba embarazada de Mikel, fue una alegría inmensa y realmente cuando uno se embaraza siempre viene eso de no saber qué te prepara el futuro. Fue un impacto porque tengo 2 hijos mayores y Mikel fue al que le pedí permiso al Señor, al que busqué, vi un gran sí en el cielo, eso siempre lo digo, diciendo sí, es el momento. Mikel llegó a la familia cuando yo tenía 12 años. Entonces, para mí, se apartaron todos los nenucos que había en la juguetería porque tenía a mi hermano Mikel. Tenía 17 años, tenía ganas de tener un hermano donde poder transmitirle baloncesto, poder transmitirle series, dibujos, y sentía que eso se había ido. Me dio mucha rabia, habían pasado muchas cosas y era algo más, ¿no?, que sumarle a nuestra vida. La pasa muy bien. ¿A que sí? Y cuando nació Mikel con el síndrome de Down, me fui al espejo del baño, nunca lo olvido, y le preguntaba al Señor, pero si, ¿por qué? No el para qué que todo el mundo cree idílicamente, no, le pregunté por qué. Y cuando volví a la cama y lo vi tendido en la cama y lo miré, vi tanto amor en su carita que dije, este es mi hijo. Y realmente empecé a sentir que realmente sí tenía la aprobación de Dios y que Mikel venía con un propósito. Así que mi experiencia con su nacimiento fue un cambio de mentalidad, fue un ver los sueños de Dios antes que los míos. Al final es más fácil ahora, porque nos ha dado más paciencia, nos ha dado más comprensión. Son cosas que antes no teníamos. A pesar de que yo era pequeña, entendí que Mikel era algo especial para nuestra vida. Sí. Okay. Mikel, ¿y para ti qué significaba? Y me acuerdo que un día lloré muchísimo por ciertas circunstancias de mi vida que cambiaron también y desestructuraron mi hogar. Y me acuerdo que estaba llorando sola y estaba solo con Mikel. Y Mikel vino con sus manitos y secó mis lágrimas. Y entendí que esa pregunta que había hecho hace algunos años atrás tenía significado. Y Mikel fue desarrollándose, fue empezando a ser un niño que empezó a alegrar la familia, también empezó a integrarse en la iglesia. Bueno, lo que más me ha sorprendido ha sido Mikel como tío. Entonces, cuando era bebé teníamos miedo de que sin quererlo use su fuerza o cosas así, pero él ha tenido un cuidado desde que nació con Leire increíble. La ha protegido desde el primer momento. Eso siempre lo he valorado mucho porque es ver cómo dentro de sus capacidades él tiene esa capacidad tan grande de amar como tío. Pero llegó un momento donde también empezamos a ver los rasgos de Mikel y se empezó a ver un atisbo de autismo, ¿no? Empezó un pequeño retroceso. Mikel era un niño que le encantaba ir a las ferias, le encantaba montarse en las atracciones, pero pronto empezamos a ver que ya los ruidos le molestaban, que empezaba con secuencias de movimientos. Sus compañeros sí que tenían como reacciones de extrañarse o de decir por qué este niño que es más grande que yo está haciendo cosas quizás de niño un poquito más pequeño. Él siempre va saludando a las personas. Habían muchos que le respondían, hola bonito, pero otros muchos cuando veían su carita giraban la cara o se hacían los indignados. Yo pensé que ellos estaban adaptados, que la gente simplemente por tener discapacidad ayudan o los ven con una ternura diferente. Pero me di cuenta que no. Fue entrar en un mundo totalmente diferente. Tal vez puedes ver a personas discapacitadas pasar por la calle, pero hasta que no entras en ese mundo no te das cuenta realmente cómo es. ¿Qué quieres desayunar? Pan de huevo. ¿Pan de huevo? ¿Qué más? ¿Qué es eso? En la mesa. Ya fuimos toda la familia, nos pusimos unas caretas. Llamamos a mis tíos y todo, todas unas caretas para visualizar que tenemos un hermano que tiene síndrome de Down. Y sus hermanos decidieron hacerle un Instagram.
y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y Miquel siempre tiene una manera de saludar, sobre todo a los ofrenderos de la iglesia, echa su ofrenda y saluda así. Entonces, ese día decidieron sus hermanos y yo feliz de hacer un Instagram y hicieron Capitán Miquel, porque realmente tiene un don de mando tremendo. Siempre he pensado que Miquel se entera más de las cosas de lo que él puede transmitir. Claro que sí. Creo y sinceramente que dentro ha albergado una fe de oír y de entender. Así nosotros pensemos que a lo mejor es difícil para ellos, o que los niños o las personas con síndrome de Down son ángeles o son... No es así. Son personas con sentimientos, con frustraciones, pero que también tienen acceso a la fe. Y creo que Miquel ha entendido quién es Jesús. He podido ver a Miquel adorando de una forma genuina, en medio de la alabanza, la adoración. He podido ver a Miquel cómo se ha quebrantado, he podido ver a Miquel cómo adora y cómo el Señor también está en su vida. Es un poco tabú en la misma iglesia hablar de personas con discapacidad o incluso capacidades diferentes. Lo suavizamos más, pero a veces yo digo, tiene una discapacidad. Hay cosas que Miquel no puede hacer, pero otras sí. Algo que me extrañaba de las primeras veces que yo vine fue ver a Miquel que podía ser él mismo en la iglesia. Veía que él a lo mejor podía pegar un chillido en medio de la reunión y no desconcentraba absolutamente a nadie, porque todos como que conocían y era parte del cuerpo de Cristo también Miquel ahí en medio. La iglesia le hemos dado el lugar para que el niño tenga un lugar en la iglesia. Pasa, Miquel, ven, pasa, Miquel. Aquí. Bueno, estamos en la cámara, ponte guapo. Es importante que en las iglesias haya personas interesadas para trabajar, y los pastores sobre todo, que tengamos la paciencia y la visión de saber que ellos también son importantes en la iglesia y que pueden ser personas referentes para que la gente conozca a Cristo. La comunicación va a ser también que todo fluya mejor, tanto de padres que se acerquen a los maestros de escuela bíblica infantil a decir, así es mi hijo, así es mi hija, estas son sus necesidades. Entonces esa comunicación de los padres hacia los maestros también creo que puede avivar una pasión y avivar una urgencia de también cómo atender a niños con necesidades como lo es Miquel. Ellos luchan constantemente con avanzar a un ritmo que no es el de ellos. Entonces creo que la iglesia debe abrir los ojos y ser sensible a eso. Yo creo que tenemos que hacerlo notar. Este proyecto de Sumamos hay que hacerlo ver. Porque a veces están en la iglesia y los tratamos como, están en la iglesia, bueno, ahí tienen su sillita, pero no tratamos esa realidad. Creo que la iglesia también tiene que normalizarlo y en la formación va a haber bendición. O sea, donde se capacite la gente, va a haber más maneras de poder explicarlo mejor a otras personas. Miquel es parte del cuerpo de Cristo y dentro del cuerpo de Cristo no hay una parte imperfecta. Entonces Miquel siempre se ha entendido así, como una parte perfecta de la creación de Dios, sí, la parte del cuerpo, ¿verdad? Yep.